Dame de beber, Señor. Quiero estar en tu presencia. Con la ayuda del Señor queremos hacer ver las verdades de la palabra de Dios. Qué interesante es que nosotros podamos conocer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor nos enseña que el enemigo es un engañador y vamos a ver estrategias del enemigo. Y esto quiero leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Leí Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 en adelante, y lo que queremos ver es cómo el enemigo usa estrategias para mantener engañada a la humanidad. Recordemos que el Señor dice en su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos, así dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué el ser humano no busca la salvación? ¿Por qué la mayoría de las personas están alejadas de Dios? Entonces, la situación está en que el enemigo engaña a la humanidad. Él tiene estrategias para mantener cautivo al ser humano, para mantenerlo alejado de Dios. Dice aquí, y el diablo que los engañaba. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es el engaño, que la humanidad se mantenga alejada de Dios, sin conocer el camino correcto, el camino de la verdad. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que todas las personas, todos nosotros seamos salvos. Pero ¿cómo trabaja el enemigo? El objetivo de él es tu mente. Porque como miramos anteriormente, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todas las personas sean salvas, Dios, y que vengan al conocimiento de la verdad. Significa que el ser humano camina o se dirige a través del conocimiento que él tiene. Sus pasos que él da son a través del conocimiento que él tiene. Por eso es que el enemigo busca cautivar o tomar la mente de las personas con pensamientos equivocados, pensamientos alejados de la verdad. Por eso es que hay tantas ideologías, tantas cosas que se han dado en este mundo, y el enemigo buscando la manera de que el ser humano tenga otro conocimiento, pero menos el conocimiento de la verdad. Porque si él tiene el conocimiento de la verdad, entonces el hombre se va a encaminar al propósito de Dios. Entonces el hombre va a andar en la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo en tu vida? Es tu mente. Él quiere controlar tu mente con pensamientos, creencias falsas, para que tu dirección vayas en una dirección equivocada, una dirección errada. Cuando el ser humano entonces tiene el encuentro con la verdad de Dios, entonces esa verdad ilumina su mente. Por eso es que Dios en su palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Él habla de una renovación de nuestra mente, y eso, claro, lo logramos a través de conocer la palabra del Señor. Por eso es que Satanás no quiere que las personas estudien la Biblia, que las personas conozcan la palabra de Dios, la verdad, porque sabe que el ser humano va a salir de la ignorancia. ¿Por qué?
Porque el arma de Satanás es la mentira. Él trata de mantener a la humanidad que tenga pensamientos de engaño, pensamientos equivocados, pensamientos que no son reales, pero como es una mentira, la mentira tiene que parecer como verdad. La mentira tiene que parecer como verdad para que pueda impactar en el ser humano, para que el ser humano crea que está en lo lógico, para que el ser humano piense que está en la realidad, que lo que él está haciendo es lo correcto, que lo que está haciendo es lo bueno, o sea, lo exacto. Pero ¿por qué el ser humano piensa así? Porque el enemigo le ha metido mentiras a él, haciéndole ver que todo está bien. Y aunque esté apartado de Dios, le hace ver que con ser bueno en esta vida, con eso basta. Sí, ciertamente, el ser bueno es una bendición, pero el ser bueno no te va a salvar, porque si las personas se salvaran por ser bueno, no hubiese tenido que venir Cristo, porque había esa oportunidad que haciendo buenas obras íbamos a entrar al cielo. Entonces, pero como no había esa oportunidad, el Señor tuvo que venir a esta tierra. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, tenemos que ser personas buenas, tenemos que cambiar la actitud, ¿verdad? Nuestra, o sea, nosotros tenemos que comportarnos como buenas personas, como buenos cristianos, pero el ser bueno no te va a salvar, porque el único que salva es Cristo. Ahora, el enemigo busca formas para que la humanidad se mantenga alejado de Dios, para que las personas se mantengan alejadas de la verdad. Entonces, el arma del enemigo es la mentira. Él usa la mentira para mantenerte engañado, para que tú no te congregues, para que tú no vayas a una iglesia, a un templo y busques verdaderamente a Dios. Él trata de mantenerte alejado de esa verdad de Dios, esa verdad que Dios quiere que las personas la reciban en su corazón. Por eso es que Dios nos enseñó en el versículo que miramos, en 1 Timoteo 2:4, dice que Dios quiere que el hombre sea salvo, que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento. Entonces, para ser salvo hay que dar el paso para conocer la verdad, que vengan al conocimiento de la verdad. Es la única manera para ser salvo. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Significa que cuando las personas caminan en otro conocimiento, ese conocimiento los aleja de Dios. Ese conocimiento los mantiene apartados de Dios. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, es ahí donde nosotros abrazamos la voluntad de Dios. Es ahí cuando nosotros comenzamos a caminar en el propósito de Dios, en el plan de Dios. ¿Por qué? El propósito de Dios es que tú seas salvo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Él dice que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás es que tú ignores la voluntad de Dios. Que ¿por qué viniste a esta vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Cuál fue el objetivo que Dios permitió que tú fueses engendrado en el vientre de tu madre? Había un propósito. Toda persona que viene a esta vida, Dios tiene un objetivo, Él tiene un propósito. Por eso venimos a esta vida. Ahora, el enemigo, el propósito de él es que tú ignores la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál fue el objetivo de Dios para que nosotros viniésemos a vivir? Hay un objetivo, hay un propósito, y el enemigo busca que tú no lo conozcas, que tú lo ignores, porque sabe el enemigo que tú, ignorando el propósito de Dios, tú no te vas a rendir a Dios, tú no vas a buscar a Dios. Entonces él va a buscar la forma de mantenerte alejado de la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros miramos cómo el ser humano se mantiene entretenido en las cosas de este mundo. Por eso se le llama entretenimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo te mantiene entretenido con esas cosas por mientras tu vida va pasando.
Porque Él no quiere que tú seas salvo. Él no quiere que tú tengas la salvación. Entonces Él busca mantener entretenido al ser humano con las cosas del mundo para que el tiempo vaya pasando y Él sabe que un día tú vas a partir. Pero Él está buscando que el día que tú partas de esta vida, tú te vayas sin Cristo, te vayas sin Dios, sin esperanza, para que tu alma se pierda. Ese es el objetivo del enemigo. Por eso es que nosotros miramos tantas creencias que hay, tantas y creencias falsas, hay tantas ideologías que hay, tantos pensamientos que hay, pero solamente hay uno que nos acerca a Dios. Solamente hay una verdad que nos lleva a Dios y es la verdad de la palabra de Dios. Hoy en este momento, tú que me estás viendo, analiza, reflexiona. Estás caminando en el camino de Dios y no te estoy hablando de religión, porque la religión es una mezcla entre la verdad y la mentira. Te estoy hablando del evangelio que Cristo trajo del cielo, el evangelio que Cristo trajo para predicarlo y ese evangelio se siguió anunciando y se sigue anunciando. Es el evangelio que nos salva, es la verdad de Dios. Entonces, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado si hoy mismo murieras? Tú podrás pensar, yo no pienso en eso. Claro, nadie piensa en morir, nadie. Pero se dan. Esas cosas se dan. ¿Quién está pensando? Un ejemplo, en el mundo piensa que Cristo va a venir, pero Él va a venir. Son dos cosas que nosotros tenemos que estar preparados. La venida de Cristo y la muerte. Entonces, ¿qué pasaría si ahora mismo tú murieras? ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor o te encontrarás en un lugar de tormento en ese día cuando tú partas de esta vida a la otra? Dios te está dando oportunidad, por eso es que Dios te da vida, porque Él quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que las personas se pierdan. Alguien podrá decir, pero si Dios es amor, ¿cómo nos va a mandar al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, a la condenación. Recuerde, todo camino tiene un final. El camino angosto, ¿cuál es el final? El cielo. El camino ancho, ¿cuál es el final? El infierno. Entonces, según donde tú vayas caminando, ahí va a llegar tu final. Si vas caminando por el camino angosto, ahí va a ser, tu final va a ser el cielo. Pero si tú vas caminando por el camino ancho, tu final será la condenación. Entonces, Dios a nadie manda a la condenación. Somos nosotros que tomamos la decisión con lo que nosotros hacemos. Si queremos hacer la voluntad de Dios o queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero Dios no nos obliga, Dios no te obliga a ti para que tú hagas la voluntad de Él. Dios no me obliga a mí, pero nosotros como personas sensatas debemos de entender qué es lo que a nosotros nos conviene, qué es lo que nos importa a nosotros, qué es lo que nos trae bienestar, y no solamente a nosotros, sino también a los que vienen detrás de nosotros, nuestra descendencia, nuestra familia. Dios entonces te ofrece esa bendición. Si tú tienes vida, es el propósito de Dios para que tú puedas acercarte a Él y puedas hacer la voluntad de Él. Pero todo depende de ti. Alguien podrá decir a sí mismo, pero si Dios es amor, ¿cómo nos va a mandar a la condenación? Sí, Dios te ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros seamos salvos, para que tú seas salvo. Ahora, el hecho de que Dios nos ama no quiere decir que Él no es justo. Pero quien toma las decisiones eres tú. Como Dios es justo, el que toma las decisiones eres tú. ¿Qué quieres hacer con la vida que Dios te presta? ¿Cuáles van a ser tus acciones? Eres tú que decides. Tú decides si tomar la decisión de aceptar a Cristo o renunciar a Cristo. Tú decides. Somos nosotros. Así que hoy te insto a que hagas la voluntad de Dios, que abras tu corazón y puedas entrar en el propósito de Dios. Recuerda, con estas palabras me despido. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿En qué conocimiento estás caminando? El único conocimiento que salva es lo que está aquí en la palabra de Dios, la palabra de Dios. Te insto a leer la Biblia y venir a los pies de Cristo
que hay cosas grandes para tu vida. Dame de beber, Señor.